El desmoronamiento de las mentiras de Clarín y La Nación. Lidia Papaleo, Clarín. Lidia Papaleo dijo que estaba libre al vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad. Lo declaró ayer ante el fiscal. Dijo además que en su cautiverio no fue interrogada por papel prensa. ¿Qué dijo básicamente la señora Papaleo? Uno, que estaba en libertad al momento de vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad. Lo declaró ayer ante el fiscal. Lidia Papaleo rompe el silencio. Habla la viuda de David Graeber. A mi marido lo mataron por papel prensa. De tanto picanearme me dislocaron los hombros. Me decían la impura. Cuanto más sangraba, más se excitaban. Los diarios Clarín y La Nación me robaron papel prensa asociados con la dictadura. Lidia Papaleo dijo que estaba libre al vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad. Dijo además que en su cautiverio no fue interrogada por papel prensa. Los diarios Clarín y La Nación me robaron papel prensa asociados con la dictadura. Isidoro Graeber. Apareció Isidoro Graeber. Isidoro Graeber ha dicho que todo fue normal, que todo fue legal, que todo fue estupendo. El equipo Mañeto ha conseguido poner una pequeña duda. Yo hoy en el desayuno, tomando contacto con TN, y aunque estaba sin volumen el televisor, el título era Isidoro Graeber, Isidoro Graeber. Los Graeber desmienten al gobierno. 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 Isidoro, que fue responsable de la venta de papel prensa en 1976, desmintió a Cristina Kirchner. Unánimemente se le quiso dar credibilidad a lo que había dicho Isidoro Graeber, con la mala suerte para los medios y para el propio Isidoro, que en Tiempo Argentino encontraron la cinta de la nota que habían publicado en junio de este año, en la cual sostenía que desde las páginas de los diarios lo habían presionado por el precio pagado. Para saber cómo se pudo haber gestado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una farsa. Luce y llanamente una farsa. Estoy feliz porque acabo de escuchar la desgrabación de la nota de Tiempo Argentino, donde dice todo lo contrario a lo que apareció este falaz testimonio que hizo en el diario Clarín y La Nación, con solicitadas pagas evidentemente por los diarios. Clarín. El hermano y la hija de Graeber desmienten la versión del gobierno. Yo la desgrabación la vi en privado, lo puso al aire hace algunos minutos el programa 678 de Canal 7. Y se demuestra la operatividad que trabaja en papel prensa. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado, ya no le pido un gran profesional del tema, cualquier aficionado se da cuenta que si al día siguiente va a perderlo, es muy fácil desentrañar qué fue lo que ocurrió. Yo creo que hay una connivencia. ¿La de plomo? La de plomo. Ay, ay, ay. Ay. Medalla de plomo esta semana para la presidenta con la empresa Papel Prensa, sin duda que ella quería. Me parece que alguien le dijo, presidenta, vamos con todo, tenemos todo, estamos firmísimos con los datos, y un señor fue a declarar a tribunales y se en La Plata todo y se cayó bastante. Se vio en toda América. ¿Qué va a hacer, presidenta? Me parece que la datearon mal. Se vio en toda América. ¿Qué va a hacer, presidenta? Me parece que la datearon mal. Esta es la operación Mañeto, Clarín, La Nación, típica del grupo Clarín, típica de Mañeto, que lo está llevando al suicidio y al precipicio al grupo entero, y de hoy a 48 horas está desmentido, porque Isidoro Graeber, el día 11 de junio, fue y dijo todas estas cosas que están grabadas. Lo que ocurrió ayer, cuando Tiempo Argentino ofreció la cinta grabada de la charla que había mantenido hace 2 meses, 3 meses nada más, con Isidoro Graeber, comenzó a correrse el velo sobre un tema que había sido encapsulado desde la conveniencia de quienes tienen tanto para decirle a la sociedad, tanto para explicarle, al cabo de tantos años de comportamiento mafioso, de tanto que han robado en todos los sentidos. Bien, seguimos
no sé si retomar, pero me pensaba también que Isidoro Graiber declaró con el Isidoro Graiber, claro, por eso una vez más tenemos que volver a la investigación de la Fiscalía de Investigaciones del doctor Ricardo Molinas. Isidoro Graiber declaró en 1985 y habló de las presiones, mencionó a una persona, justamente al señor Manrique, que obviamente en esa época, diciéndole la Junta Militar vería con agrado que desapareciera el grupo Graiber, era una clara señal. Efectivamente, la señora Lidia Papaleo en esa época no estaba presa, pero para que haya una extorsión no tiene que estar privada de libertad la persona. Las presiones existieron, están documentadas en la investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Recordemos que en esa época ya se estaba llevando a cabo de forma sistemática ataques contra la población, lo que son crímenes de lesa humanidad. El grupo Graiber los padeció y además conocía antes de la privación de su propia libertad qué era lo que estaba pasando en la Argentina y que no estar de acuerdo con los intereses de la dictadura, eso podía implicar la libertad y hasta la vida. Que fue lo que finalmente sucedió, entre otros el segundo del grupo Graiber, el doctor Rubinstein, murió en la tortura. Eso también hay que recordarlo. Así que me parece que recordando una y otra vez que esto no parte con el informe del Poder Ejecutivo, sino con una investigación que tiene más de 20 años y que en todo caso tendríamos que preguntarnos por qué jamás se hizo nada en estos 20 y pico de años. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo terminó la investigación de Molina? Bueno, se cerró por prescripción, como tantas veces ha sucedido en la justicia. Porque él pide nulidad de las... él formuló denuncias penales contra los miembros de la Junta, contra otros funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Martínez de Oz, que además... Acordémonos que Martínez de Oz, también por investigación de la Fiscalía, hoy está cumpliendo una prisión por el secuestro extorsivo de los empresarios Guggenheim, una maniobra bastante parecida a papel prensa, que además no fueron las dos únicas, que esto son dos ejemplos que habla de una metodología, porque además de perseguir a opositores políticos, la dictadura se llevó puestos a varios empresarios exclusivamente para beneficiar económicamente a grupos aliados o a personas aliadas, como fue el caso de Martínez de Oz. Tanto en el caso Guggenheim como en el caso papel prensa, esos intereses han existido. Y había un chiquitaje también, o sea, se quedaban con una casa... Seguramente, y seguramente... yo no tengo duda que aquí en el juzgado donde posiblemente recaiga esta causa en el de Coraz, está también el caso Yacarino, que es uno de los, en ese caso que es un delito económico mezclado con un delito de lesa humanidad, se quedaron con 25.000 hectáreas en Santiago del Estero, con 8 estancias, con un avión, es decir, no era chiquitaje, hubo casos de robos muy grandes, como el de papel prensa. Y como es el caso también en la causa ESMA, de las bodegas de Conrado Gómez, de las viñas en Mendoza. Bueno, hay muchísimos casos que podemos dar como ejemplos, no es solo el caso papel prensa, pero insisto, lo que tenemos que preguntarnos es por qué durante más de 20 y pico de años de gobiernos constitucionales ningún gobierno se atrevió a decir nada. Bueno, está bien, es claro. Papel prensa es poderoso, Clarín es poderoso, La Nación es poderoso y más vale tenerlos de amigos. De hecho, el gran contubernio de papel prensa con La Razón, La Nación y Clarín y la dictadura fue un toma y daca de vos vas a ser nuestro vocero, vas a dar cuenta de todo lo bueno que somos nosotros en el gobierno, no vas a decir nada de las desapariciones y las torturas y los campos de exterminio y a cambio te llevas un gran negocio, que además negocio que hay que aclarar, por el cual pagaron un chiquitaje, nada le pagaron antes de perder la libertad a los miembros del grupo Graiber. ¿Varones? Sí, qué interesante, pero a la vez qué duro es, ¿no? Saber todo esto. A mí me enseñaron, cuando hacía juicios críticos sobre alguna obra, una literaria, no entretenerme en la anécdota, que es lo que pretenden los grandes medios, la confusión. Hacer decenas de programas donde aparece la saga familiar que tanto interesa, el folletín, y perdemos la sustancia. Y yo, para no olvidarme, pongo de título que Clarín, Nación o los
representantes, los del directorio de esas empresas, fueron socios de la dictadura genocida. Título: ¿se puede ser socio de una dictadura genocida sin ser cómplice? Nada más. Todo lo demás, todo lo demás pertenece a la justicia, tal cual lo expresaron muy bien los dos. Y lo de otro que quiero decir es 20.000 páginas o folios, o como quieran llamársele a esos gruesos... Foja, los cuervos le dicen foja. La lectura de una de ellas, estoy haciendo un promedio de lo que lleva la lectura de un libro, 3 minutos de lectura rápida. Hice una cuenta así al pasar como si fuera un matemático, que no lo soy, pero estoy seguro que está bien lo que voy a decir. Esas 20.000 páginas, leyendo las 24 horas seguidas, acá Sabatella podría empezar a probar, 24 horas seguidas, llevaría 45 días de lectura. Sin embargo, los legisladores representantes del pueblo contestaron al minuto de que la presidenta dio el informe. Ilben, ¿te acordás? Claro, es muy bueno esa. Y lo segundo que me ocurre, lo segundo que se me ocurre es a veces la construcción, que también existe la deconstrucción, que es lo que se está produciendo ahora, la construcción a veces fantasiosa de una figura heroica como Estracera, que de pronto la realidad lo va reduciendo, lo va jibarizando. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es Estracera? ¿Aquel que juzgó a las gentes militares o este? ¿O entre aquel y este hay un promedio? Y nosotros nos quedamos con aquel. Es complejo esto, pero a mí me desilusiona mucho lo que está ocurriendo con algunos políticos y no hace falta nombrarlos porque creo que de alguna forma lo expresó Sabatella. Martín, ¿qué se te ocurre? No, yo digo, insisto, me parece que hay varias cosas. Por un lado, el tema concreto que necesita esta investigación y que me parece que tiene que ver con esto que decíamos de nuestra historia y de lo que sufrimos. Lo que decía Rodolfo, apareció este tema de que sale ahora como si eso fuera una cosa al revés de lo que lo plantea él, ¿no? Decía, bueno, poniendo como que eso siembra dudas. Si no salió antes, como diciendo, ¿será verdad? Y discúlpame, una pequeña digresión con eso, porque ese es el discurso de los verdugos. Los verdugos son los que dicen, ¿por qué lo dice ahora? No lo dijo antes. Esa lógica, coincidiendo con Rodolfo, esa lógica, además de no entender las víctimas, lo que significa, lo que sufren, y esto que decía él, que me parece muy claro también, que el contexto político, social, histórico, que genera mejores condiciones para que salga a la luz. Entonces, vos podés también después debatir y juzgar qué es lo que hicieron otros gobiernos y digamos, y todos los que vos quieras, por qué no se hizo antes, etcétera. Ahora, la realidad es que aparece esto. Entonces, vos podés decir, ¿por qué no se hizo esto en ese momento? ¿Por qué no se hizo 2 años atrás? Todas estas discusiones que aparecieron como para no desacreditar esto. La realidad es que nada de todo eso le quita contundencia, le quita importancia a lo que está denunciado. Nada. Ahora, y podrán analizar cada uno lo que quiera, pero nada quita contundencia porque no lo dijiste antes, o porque no lo dijiste ayer, o porque no lo dijiste... Quita gravedad, contundencia a eso. Y por supuesto, digamos, la realidad también es que hay un contexto en la Argentina que ha permitido, ¿no?, por muchísimas cosas, por las historias, por lo que hizo el fiscal Molina antes, por lo que hicieron los organismos de derechos humanos, por el contexto y la definición, digamos, maduró la situación. Y la definición también política actual, claro, digamos, de un contexto distinto. Te quiero preguntar una cosa. ¿Vos crees que también en la resistencia a esto es que, como decía, tomando el ejemplo de Barone, es que vamos a tener que definir quiénes son los Estracera? ¿Quiénes fuimos todos? ¿Quién fue esta sociedad durante la dictadura? La verdad que yo creo que con todo... La Argentina está debatiendo hace varios años muchísimos temas que, en este caso... Esto que tiene que ver con papel prensa, que está vinculado a la asociación cívico-militar en la dictadura. Temas también de poner en discusión, por ejemplo, medidas distributivas, retenciones, cosas que ponen en escena temas que la dictadura había querido anular, que la democracia después tuvo oculta, que los 90 quisieron clausurar definitivamente. O sea, vuelven a escena temas que parecían imposibles, porque se corrió la frontera de lo posible, se corrió la frontera de lo que se puede debatir, se venció la